excelentes disertaciones, la verdad que elevan la vara y me pongo un poco nervioso para tratar de hablar ya de esta etapa que cuando ya el mieloma se ha vuelto sintomático, y bien lo explicaron tanto Gonzalo y Guillermina, que son los que básicamente tratamos. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Y podemos comenzar diciendo que el tratamiento del mieloma ha cambiado sustancialmente durante la última década con la introducción de nuevos fármacos, mejorando las tasas y la profundidad de la respuesta. También se logró una mejor comprensión de la biología de la enfermedad, como lo estamos viendo, y con criterios de diagnóstico que permiten una mayor disponibilidad de herramientas más sensibles y específicas para valorar el pronóstico. Los recientes avances también nos permiten identificar células tumorales residuales, no solamente en la médula ósea por citometría o por NGS o la secuenciación de genes, sino también con técnicas de imágenes más sensibles para detectar la presencia de enfermedad residual fuera de la médula ósea. Combinando todos estos métodos, la International Myeloma Working Group y los diferentes grupos de trabajo han definido categorías de riesgo y respuesta con o sin ausencia de enfermedad extramedular basada en imágenes y en enfermedad mínima residual para poder permitir así tener de forma más uniforme informes tanto fuera o dentro de ensayos clínicos. Si uno tuviera de un punto de vista esquemático, ver que tanto los biomarcadores o los pronósticos predictivos en el mieloma tienen que ver con las nuevas técnicas de imagen, la implementación de la resonancia, el PET-TC, tanto para identificar lesiones líticas o la enfermedad extramedular, sino también para detectar el grado de infiltración en la médula. Y por otro lado, la valoración que nosotros hacemos en los diferentes fluidos, y en el mieloma se valora mucho la sangre periférica, la orina y la médula ósea. Eso nos va a permitir no solamente valorar albúmina, cadenas livianas libres, sino también células plasmáticas circulantes, la citogenética y el FISH, y un paso más allá, a analizar la parte genómica, la transcriptómica, la proteómica con las técnicas de citometría, inclusive también la expresión génica, mutaciones de DNA o DNA inclusive circulante. ¿Y por qué esto es importante en el mieloma o en la evolución de la gamapatía? Porque ya está establecido, y lo hemos visto de forma bastante exhaustiva en este congreso, en los diferentes simposios, que el mieloma no es solo una enfermedad. Son múltiples clones que están presentes en el momento del diagnóstico. Con el tiempo y la evolución surgen diferentes clones y ya está establecido que hay un modelo darwiniano en esta evolución, que esta heterogeneidad está presente no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, que la evolución y la resistencia dependen mucho de las terapias previas utilizadas, que claramente está establecido que necesitamos estrategias combinadas para mejorar las tasas de respuesta y que los agentes únicos son bastante insuficientes para tener un mayor control de la enfermedad y que puede en la evolución tener una refractariedad a múltiples agentes. Bien se comentó desde el punto de vista genético como factores pronósticos las diferentes tipos de alteraciones que están valoradas y evaluadas en las diferentes etapas, y esto nos va a permitir nosotros tener una valoración de las alteraciones citogenéticas primarias que tienen que ver con las translocaciones o las trisomías, o las alteraciones citogenéticas secundarias que tienen que ver con alteraciones del cromosoma 1, la deleción del 17p e inclusive también la aparición de MYC. Y estas alteraciones no solamente las podemos ver en la evolución en un paciente que ha recaído o ha progresado, sino también pueden estar presentes desde el diagnóstico. Uno de los scores que está validado y que utilizamos en la práctica diaria como factor predictivo es el ISS revisado, que utiliza como la base del ISS clásico, donde se le agregan las alteraciones genéticas con la alteración de la 414, la translocación 1416, la deleción del 7 y el valor de corte de la LDH, y lo divide en tres riesgos, 1, 2 y 3. El 3 el que tiene peor evolución, donde es el score donde el paciente tiene un estadio ISS3, alguna alteración citogenética o la LDH elevada. Pero por otro lado también se comenzó a ver que en los pacientes o inclusive dentro de ensayos clínicos la valoración o
Sí, la valoración de diferentes alteraciones que impartían un pronóstico. Por ejemplo, en este estudio que es el FORTE, que se viene publicando y evaluando en diferentes momentos, donde se ve que la amplificación del número de copias que pueden tener el cromosoma 1, sobre todo la amplificación más que las ganancias, tienen un impacto pronóstico, no solamente en la sobrevida libre de progresión, sino también en la sobrevida global. ¿Por qué esto es importante? Porque ya diferentes grupos de trabajo, inclusive una gran red del grupo europeo, propone la utilidad del ISS revisado 2, donde a las clásicas alteraciones citogenéticas que estaban presentes en el 1, se le agrega la alteración del número de copias del cromosoma 1Q, pudiéndolo dividir en 4 riesgos: un riesgo bajo, un bajo intermedio, un intermedio alto y un alto, donde claramente se puede ver en las curvas inferiores, los pacientes que están en los últimos 2 grupos son los que tienen una evolución mucho más tórpida. Por otro lado, también, y se ha discutido en las sesiones previas, que el mieloma es molecular y fenotípicamente heterogéneo. ¿Y por qué es esto? Porque algunos mielomas experimentan largos periodos de remisión o curas funcionales, mientras que otros recaen tempranamente o son refractarios a las terapias actuales. Esto indica que el panorama genómico del mieloma está predeterminado por eventos primarios sobre los cuales se constituyen otras alteraciones, dando lugar a la acumulación no aleatoria de lo que llamamos ahora hits genéticos. Por eso hay grupos de trabajo, inclusive ya publicado hace un par de años, donde se valora el mieloma como un doble hit, y esto tiene que ver en los datos obtenidos del exoma de más de 1.200 pacientes, donde se analizó la sobrevida y la sobrevida libre progresión y la global, combinándolo con la edad, el ISS, y esto determinaron demostraron que hay un grupo que tiene peor evolución, que son los que tienen una activación bialélica del TP53 o los que tienen amplificación más de 4 copias del CKS1B, que es el 1Q. Y estos son los pacientes que hoy por hoy nosotros definimos como doble hit y tienen un pronóstico muy pobre a pesar de las terapias modernas y deben considerarse para nuevas estrategias de tratamiento. Y siguiendo con esta línea, también diferentes grupos publican las alteraciones genéticas no solamente en forma doble, sino que estén presentes ya más de 3 alteraciones o 3 alteraciones, y es lo que también se está determinando como mieloma triple hit, que son aquellos pacientes que tendrían las 3 alteraciones de forma concomitante. ¿Y esto por qué es importante hoy? Porque hay diferentes grupos de trabajo, sobre todo el grupo americano, donde ya proponen estrategias de tratamiento diferentes, no solamente para el paciente que tiene alteraciones de alto riesgo, sino para pacientes que tienen doble o triple hit, como lo pueden ver en una guía que ya proponen una estrategia de 4 drogas, por ejemplo, BRD más daratumumab, con la valoración de un trasplante en tándem, inclusive con una estrategia de mantenimiento basada en inhibidores de proteasoma o en combinación también con inmunomoduladores. Otra estrategia de valoración no solamente tiene que ver en el diagnóstico, sino también cuando nosotros instauramos el tratamiento, el grado y profundidad de la respuesta inicial, y no solamente al diagnóstico en la primera línea, sino también en la recaída, tienen un valor pronóstico. Y esto ya se ha establecido desde el 2016 en la publicación del Lancet, donde la International Myeloma Working Group establece sus diferentes tipos de criterios para valorar la profundidad de la respuesta. Esto tiene que ver no solamente con la valoración en directo de las células plasmáticas y la disminución del componente monoclonal tanto en sangre y en orina, sino le agrega un porcentaje mayor el agregado de las cadenas livianas libres, poder hacer inmunohistoquímica en las células plasmáticas que quedan en la médula ósea y también poder hacer la valoración fuera de la médula ósea, definiendo estos criterios dentro de respuesta completa, estricta, parcial, respuesta parcial o respuesta mínima. Lo que sí está bien establecido y se comienza a hablar y poder establecer y en los diferentes ensayos el impacto y la profundidad de alcanzar enfermedad mínima residual, y esto tiene que ver con la utilización de citometría de flujo multiparamétrica o de nueva generación, sobre todo el protocolo establecido por Euroflow,
o con NGS o ambas, más el agregado de la valoración extramedular, que el rol que tiene el PET-TC en la valoración de la enfermedad mínima residual. ¿Y por qué es importante como factor predictivo adquirir enfermedad mínima residual después de una estrategia de tratamiento? Porque el valor real de la respuesta completa, inclusive esto lo establecen diferentes ensayos clínicos y grupos de trabajo, descansa sobre adquirir o no enfermedad mínima residual. Y esta adquisición de la enfermedad mínima residual es un factor predictivo no solamente al diagnóstico cuando iniciamos el tratamiento, sino también en los pacientes que han recaído, inclusive aún más en las alteraciones citogenéticas, porque adquirir enfermedad mínima residual en los pacientes que tienen una citogenética adversa tiene un mayor valor predictivo. Por otro lado, también habíamos hablado de poder utilizar la valoración de la enfermedad mínima fuera de la médula ósea y el rol que tiene el PET, y ya diferentes grupos de trabajo lo determinan que aquellos pacientes que luego del tratamiento tienen una médula negativa y también tienen un PET negativo, tienen una mejor evolución que aquellos que siguen con un PET positivo. El de la curva de la izquierda es de un ensayo clínico que es el Casiopea, que evaluaba la DARA-BTD, y ahí dentro de eso se hizo un subanálisis y una valoración de lo que se llamó el Casiopet para valorar la respuesta que tenía a la enfermedad extramedular y el rol del PET. Y también en el último ASH, viendo las curvas de la derecha, Elena Zamagani, que es una de las que más habla sobre valoración ósea, presenta también diferentes trabajos donde claramente el impacto que tiene tener un PET negativo versus un positivo como factor predictivo en una evolución. Entonces, el poder lograr o el logro de la enfermedad mínima residual es importante, no solamente en los pacientes de riesgo estándar, sino también en los de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la mejor manera de superar el alto riesgo citogenético es poder lograr a través de adquirir la enfermedad mínima residual negativa. Y esto lo presenta, ya se viene presentando y se hace una actualización en JCO, el doctor Paiva. Fíjense en que aquellos pacientes que tienen diferente ISS y persisten con el PET, el paciente de alto riesgo, el ISS-3, sigue teniendo una evolución bastante negativa, pero si el paciente que tiene un ISS-3 adquiere un PET negativo con enfermedad mínima, tanto en la médula, se equipara a la evolución que tienen un factor pronóstico bajo. Entonces, la mejor manera de superar el alto riesgo es adquirir la enfermedad mínima residual tanto dentro como fuera de la médula ósea. Y esta enfermedad mínima y el valor predictivo que tiene impacta en la supervivencia a largo plazo, no solamente en los pacientes de reciente diagnóstico, candidatos o no candidatos a trasplante, sino también en los pacientes que tienen mieloma progresado o recaído. Y esto es tan importante y se está evaluando en diferentes grupos de trabajo, como a modo de ejemplo, este ensayo clínico que es el Master Trial, donde evalúa una cuádruple terapia y va haciendo estrategias de adecuación de acuerdo si el paciente adquiere o no enfermedad mínima residual en las diferentes etapas de este tratamiento, que esto claramente va a impactar en un futuro en las decisiones de estrategias de continuar, parar o no continuar con diferentes modalidades de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los factores que podíamos identificar al grupo de pacientes con mieloma de alto riesgo? Y el término se utiliza para definir un grupo de características clínicas y biológicas adversas que definen una enfermedad con rápida progresión y muerte. La International Myeloma lo define como los pacientes que tienen una supervivencia global que es de 2 años o menor a pesar del uso de nuevos agentes. Y el doctor Moró son aquellos pacientes que tienen una muerte relacionada con la patología de la enfermedad dentro de los 2 años del inicio del tratamiento. Por otro lado, como otro factor pronóstico, cuando hacemos el tratamiento y sobre todo en los pacientes que se trasplantan, es la recaída después del trasplante o la recaída temprana, que claramente está demostrado que es un factor predictor de una menor supervivencia en la era de los nuevos agentes. Los pacientes que tienen post-trasplante recaídas tempranas se presentan estos la mayoría de las veces con hemoglobina y plaquetas más bajas, mayor infiltración de la médula ósea, una beta 2 micro más elevada, son pacientes que tienen ISS-3 y son de alto riesgo o ultra alto riesgo.
Este grupo de trabajo del Dr. Wang, que se publica el año pasado en una revisión bastante extensa de pacientes trasplantados, donde se puede ver que aquellos pacientes que tienen la recaída temprana tiene claramente un factor pronóstico y la duración de la respuesta inicial sigue siendo un factor pronóstico importante, en particular en los pacientes que recibieron trasplante. Ellos que observaron que los pacientes que tienen menor recaída son los pacientes que estaban en un estadio más bajo, que eran quimiosensibles, aquellos que habían realizado un trasplante luego del 2008, esto básicamente con mejorando las técnicas, y los que tienen un mantenimiento posterior al trasplante. Entonces incluyen a los grupos que tienen peor evolución o los que podrían tener mayor chance de tener una recaída temprana, que también, como se demostró, los mielomas de tipo IgA, un Karnofsky menor a 9, un estadio 3, mayor de una línea de inducción o falta de mantenimiento, pero sobre todo no realizar una combinación efectiva tempranamente basada en tripletes de inhibidores de proteasoma inmunomoduladores más el agregado de un anticuerpo monoclonal. Y esto lleva nuevamente a este gran concepto de poder hacer tempranamente lo que mayor disponibilidad tengamos para adquirir la mejor respuesta. Entonces, los factores que van a identificar al paciente de alto riesgo y peor evolución, de acuerdo a las características del paciente, van a ser la edad y las comorbilidades, de acuerdo al curso clínico de la enfermedad, aquellos pacientes que tienen leucemia de células plasmáticas o enfermedad extramedular, de acuerdo a las características del tratamiento, la falta de respuesta a una inducción basada en inhibidores de proteasoma inmunomoduladores o una recaída post-trasplante, o de acuerdo al subgrupo de diferentes genéticas basados tanto en el ISS, revisado o no, o aquellos pacientes que tienen doble o triple alteración que llamamos doble o triple hit. Pero esto cobra real importancia cuando podemos adecuar esto al paciente, porque no es lo mismo esta valoración y el factor pronóstico que uno le impacta a un paciente que es fit, donde el objetivo es tener una gran eficacia y adquirir enfermedad mínima residual, versus al paciente que es frágil, donde claramente nuestro objetivo va a ser un control de la enfermedad y brindarle calidad de vida. Entonces, tratar de nosotros poder adecuar esta información a cada paciente, porque no todos se van a beneficiar de adquirir enfermedad mínima residual, donde si no le estamos quitando calidad de vida. Y esto ya para ir finalizando, hemos visto en las diferentes etapas y evolución de los tratamientos del mieloma que hay una evolución, o como lo dice bien este artículo que lo hace el doctor Kenneth Anderson, en la revolución del tratamiento del mieloma y teniendo una mirada hacia el futuro, probablemente podamos identificar y tratar de forma más individual de acuerdo a sus alteraciones genéticas y factores pronósticos y hacer una terapia individualizada a cada paciente o inclusive de forma secuencial para evitar la resistencia que pueden adquirir a múltiples drogas. Entonces, como a modo general, vamos a tener factores dependientes del mieloma, que son el riesgo genético y biológico, que tienen que ver con la evolución clonal y adquirir nuevas mutaciones, y el impacto y pronóstico que tiene el ISS revisado, el 1 y probablemente el 2, si se estandariza. La profundidad de la respuesta, el impacto que tiene alcanzar enfermedad mínima residual y que sea esta sostenida en el tiempo, está demostrado que impacta en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global, el tipo y tiempo de respuesta entre líneas de tratamiento, la refractariedad a múltiples y nuevas combinaciones, tener o no al momento del diagnóstico enfermedad extramedular o inclusive leucemia de células plasmáticas primaria, y los factores independientes del mieloma que tienen que ver con las comorbilidades, la fragilidad, la edad, y en Argentina, como en muchos países de la región, el tema no es un dato menor el acceso. El tiempo al inicio del tratamiento y poder realizar la mejor combinación tempranamente, tanto al diagnóstico como en la primera recaída, tienen un impacto pronóstico en la valoración. Como bien dice el doctor Fonseca, que a veces no tiene tanto impacto poder valorar si tiene un factor de riesgo adverso o no, si no vamos a tener acceso a la mejor combinación. Hoy, poder tener acceso a la mejor combinación, que es lo que está demostrado, que tiene mejor tasa de respuesta, tiene tanto valor predictivo como tener o no una alteración citogenética adversa.
Entonces, como consideraciones final, podemos decir, o un objetivo podría ser tratar de identificar tempranamente el paciente con mieloma de alto riesgo, tratar de alcanzar una respuesta antitumoral máxima con enfermedad mínima negativa y que esta sea sostenida en el tiempo, que este objetivo va a cambiar no solamente las características del paciente, sino también si estamos en una primera, segunda o líneas sucesivas, que lo ideal sería poder acceder a la mejor estrategia tempranamente. Es importante evitar las toxicidades y mantener la calidad de vida durante toda la evolución de la enfermedad. En un futuro no muy lejano, poder realizar una terapia individualizada, basada en los factores pronósticos y en la respuesta al tratamiento, como se ha mostrado. Y termino con una pregunta, ¿podrán las estrategias target dirigidas vencer el mal pronóstico o el pronóstico adverso y estas implementadas tempranamente cambiarán la evolución? Bueno, el tiempo nos dirá y teniendo una mejor comprensión de la biología e inclusive un mejor acceso, probablemente tengamos una mejor evolución de nuestros pacientes con mieloma. Bueno, muchas gracias.